Saludos amigos, aquí estamos otra vez como todas las semanas con Carla Van y un servidor para hablarles de las noticias que ocurrieron y que se publicaron en El Vocero, en esta semana en El Vocero. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí viendo que hubo una tormenta que azotó una parte importante de la ciudad de Grand Rapids. Sobre todo el noroeste y el noroeste. ¿Sí? Que el Servicio de Meteorología dijo claramente que no fue tornado. No. Y hubo gente que ya está diciendo que fue un tornado. No. Entonces, fue una tormenta. El Servicio Meteorológico confirmó la tarde de ayer, antes de cerrar la edición de nuestro diario, que fue una tormenta con grandes ráfagas de viento. Dice que los vientos llegaron a 100 millas por hora, más de 100 millas por hora en algunos sectores como norwest a noreste de Grand Rapids, pero tornado no. No fue tornado. No, y que afectó a determinados sectores más que otros porque Exacto. se formaron remolinos. Sí, dice que esos no son tornados. Se formaron pequeños remolinos de 2-3 segundos, pero que Sí. no, en Grand Rapids no hubo tornado. Okay. No hubo tornados, para que estén informados. Fue una tormenta con bastante, imagínense, 100 millas por hora es bastante. Más de 100 millas por hora, claro. Ya. En kilómetros estamos hablando como de 140. 140, exacto. Sí. No, más. Un poquito 160 más. 160 kilómetros por hora. Ajá. Oh, my God. Digamos 165 por ahí más o menos. Pero es increíble que solamente en esa zona pasó porque tú y yo vivimos en Kenwood y yo te estaba comentando que cuando terminó la tormenta me asomé a ver qué había pasado y no vi ni una rama. Y dije, bueno, no pasó nada. Pero imagínate todo lo que encontramos en el recorrido que hicimos ayer. O sea, la destrucción sí no fue masiva en la zona. O sea, no podemos decir que había muchas casas destruidas, pero sí encontramos un edificio que se voló todo el techo. El techo voló. Ajá. Y cayó del otro lado de la calle, en el frente de las casas que de dos casas que quedaron y impactadas había también. un pool car se llama. De esas casas que estaban ahí, el techo del parqueo, sí. Había caído encima de unos carros. Lo que sí también me impresionó, que sí fue masivo, fue la destrucción de árboles. Cayeron muchos árboles y muchos cables de electricidad por toda la zona que pasamos. Y luego en la otra calle donde fuimos primero, que no era la Hastings, bueno, ahí cerca de la Lexington. Lexington and Jackson. Ok, entonces ahí cayó un árbol gigantesco. Sí. Pero enorme. Enorme el árbol. Y entonces, afortunadamente cayó sobre la calle. Parte del carro cayó el árbol cayó sobre un carro. Pero acuérdate que también cayó sobre un tendido eléctrico que lo aguantó. Eso lo más peligroso de todo es esto. Como esos árboles caen sobre un tendido eléctrico. Sí, yo recuerdo que estaba grabando en vivo y después me di cuenta que estaba encima del árbol y que había un tendido, entonces tuve que salir del área porque estaba acordonada. Y obviamente a veces uno como periodista es muy arriesgado, pero hablamos con Tom Almonte también. Decir que la información que tenemos en El Vocero es una información completamente documentada, no inventada, porque nosotros somos periodistas, no estamos inventando. Tom Almonte te dio toda la información. Tom Almonte es director de los servicios públicos de la ciudad y te dio la información de todo lo que se estaba haciendo. Sí, él nos dijo que habían 4 grupos, 4 cuadrillas de la ciudad. Cada grupo tenía entre 4 o 6 personas que estaban trabajando en las labores de limpieza, que ellos estaban esperando, que la compañía de electricidad retire los cables, porque muchos cables estaban enredados entre los árboles para ellos poder limpiar la zona, los escombros. Y me dijo que van a tratar de que todo esté limpio este fin de semana. Pero primero es que se tienen que levantar esos cables y eso ya es trabajo de la compañía. Había muchas brigadas de la ciudad trabajando. Sí, muchas. Tom también nos dijo que tenía que pedirle a la población, a la comunidad, que si ven las cintas amarillas alrededor de árboles, que no pasen, o sea, no tienen que hacer lo que yo hice, no arriesgarse, porque me dijo, hay muchos cables que todavía están en el piso, en el suelo, tirados, y la gente puede pensar que ya no están funcionando, pero no es así, algunos cables todavía tienen electricidad. Oye, algo peor todavía, hay cables de acero de alta tensión, que aunque ya no tienen electricidad, si un cable de esos se rompe en el momento que tú estás ahí y te da un golpe, te mata. Dios mío. Porque son cables de acero de alta tensión y cuando el árbol cae encima, los tensa más todavía. Yo estaba tomando una foto en la parte en la Hastings, donde se llevó el viento, el techo del edificio, y
me asusté cuando estaba pasando por ahí porque tenía que pasar por debajo de un cable de ¿De eso. un cable? Y el cable estaba bien tensado porque tenía un árbol encima. Ya. Incluso una escena también que me llamó la atención fue un señor que salió con una ardilla muerta. Digo, no lo logró la pobre. Oh, pobrecita, no vi eso. Lo Sí, que sí vimos sí. fue un gato desesperado Sí, saliendo. también salió corriendo. El gato dijo, bueno, este ciclón no es para mí, esta tormenta. Sí, bueno, o sea, fue una tormenta realmente inesperada. Según lo que también me informó el departamento del sheriff del condado, fue que las 130 alarmas que tenemos aquí en todo Kent County funcionaron perfectamente. Pero las alarmas sonaron, o sea, no dieron un tiempo deseado para que la gente pueda ubicarse y encontrar shelter. Fue muy rápido. Fue muy rápido porque la tormenta nos cogió a todos desprevenidos. Entonces, mucha gente estuvo todavía en las calles. Había gente que nos escribió en el Facebook cuando pusimos que había warning for tornado. Ya me agarró. Sí, los puso, too late. Me agarró aquí en el downtown. O sea, las alarmas sí funcionaron muy bien, pero la tormenta estaba ya a vuelta de la esquina, tocando la puerta de los vecindarios, prácticamente. Correcto. Hay que orientarse sobre cómo ocurren estas cosas también, para que en caso de que vuelvan a ocurrir, porque todavía no ha terminado, aunque ya pasó el verano prácticamente, estamos en un momento de cruce, de cambios. Sí, estamos en la season, ¿cómo es en español season? Ya se me fue. Estación de cuando ocurren estas cosas. El servicio meteorológico también advirtió de eso, sí, que pueden vientos calientes y vientos fríos que se entrelazan. Ajá. Y es bueno que estén informados, que no se estén llevando de cualquier salta para atrás por ahí que agarra, porque ahora con el asunto del Facebook. Sí, todo el mundo es periodista y pueden hacer. Entonces hay gente que lo hace de buena fe y lo hace, pero hay otros que han creado aquí que medios de comunicación, porque no son, de periodismo no tienen ni siquiera la capacidad de haber leído un periódico. Entonces salen por ahí a decir cosas. Por ejemplo, hay uno diciendo por ahí que los tornados, señor, no hubo ni la mitad de uno, sobraron vientos, según el servicio meteorológico. Hay que llevarse, leer los medios convencionales, los medios hechos por periodistas, y no llevarse de los disparates que salen. Y también estar preparados, como tú dices, porque nos están diciendo que estamos en esta temporada y podría suscitarse una cosa como esta también nuevamente. Lo bueno entre la tragedia que se vivió aquí, porque hubo gente que ha tenido que salir porque no tiene electricidad, algunas de los árboles han caído sobre sus casas y han tenido que abandonar sus viviendas temporalmente. Pero lo bueno de esta situación es que no hemos tenido pérdidas de vida humana, que eso ya es algo bastante positivo. No de vida humana, pero perdimos la ardilla. Sí, la pobre ardilla. She don't make it. Bueno. Entonces, ¿qué más tenemos, Carla? La semana pasada se conmemoró. Este miércoles ya, el miércoles pasado, el día del tornado, de la tormenta. El día de la tormenta. Era el día en que ocurrió hace unos 18 años esa tragedia del 9/11, los atentados del 9/11. En Grand Rapids, los Boy Scouts hicieron un saludo a la bandera y recordar a la gente caída en esta tragedia, en este ataque a las Torres Gemelas, que fueron aproximadamente 3.000 personas que murieron en este fatídico ataque terrorista. Pero lo que me llama la atención es que Grand Rapids no hizo, digamos... No hizo prácticamente nada. Sí. Bueno, dice Peralta, cuando estuvo hablando de que en New York Times hacer un reportaje precisamente, donde decía que a nivel, toda la nación como que ya está perdiendo un poco, la gente no se está acordando de lo que pasó, de estos acontecimientos, no están haciendo, y de hecho los medios de comunicación nacionales tampoco hicieron muchos documentales ni nada o reportajes. Y yo pienso que está mal, porque realmente es algo que hay que recordarlo para que no vuelva a pasar, y que hay que recordarlo, porque déjame decirte que los acontecimientos que ocurrieron en el 11 de septiembre no ocurrieron al azar. Ocurrieron precisamente como consecuencia de una serie de hechos que se fueron encadenando poco a poco. Es decir, nada ocurre sin una causa. Todo tiene una causa y cada causa tiene un efecto. ¿Por qué esos ataques del 9/11 no se produjeron, por ejemplo, en Francia? ¿Por qué no se produjeron en Brasil?
¿Por qué no se produjeron? ¿Por qué las Torres Gemelas fueron el objetivo y no las Torres Gemelas de Malasia, que son gigantescas? ¿Por qué? Porque el objetivo era Estados Unidos. Y no es porque a uno, como una persona, como también comenzaron mucha gente a decir después que pasaron los acontecimientos, es que nos tienen envidia, es que... ¿Envidia? No. No, es que lamentablemente nuestros gobiernos, los gobiernos de Estados Unidos de hace muchísimos años han estado llevando una política intervencionista en todo el mundo. Y es parte de la causa y efecto. Haces algo. Exactamente. Ese intervencionismo en el mundo árabe ha generado un odio, y esos grupos terroristas aprovechan que la gente está molesta por los ataques y las agresiones de Estados Unidos. Entonces aprovechan esa molestia para convertirla en un odio hacia Estados Unidos y convierten esto en acción en grupos terroristas que quieren matar a norteamericanos sencillamente por ser norteamericanos. Exacto. Es una cosa... Y al derrumbar estas Torres Gemelas le dieron en el corazón a Estados Unidos, porque las Torres Gemelas, tú sabes, eran una de las... Exacto. Y es para mí una guerra muy sucia que libra el terrorismo, porque no están atacando, sí está bien, ¿no? Tirar un avión sobre el Pentágono, pero están matando la población civil. Eso es un abuso. O sea, esas personas, esos son 1.000, 2.000, casi 3.000 personas que estaban en la Torre Gemela, esa gente no tenía nada que ver con los ataques que pudo haber hecho Estados Unidos anteriormente. Eran civiles que de repente ni se habían enterado que Estados Unidos estaba haciendo lo que estaba haciendo afuera. Exactamente, no sabían nada de eso, ni tenían nada que ver con eso. Y esos niños que murieron ahí, y los bomberos que estaban... Bomberos, policías... No tienen la culpa de nada de eso. Entonces, eso es lo grande del terrorismo, que el terrorismo es totalmente abusivo. O sea, es una acción política totalmente negativa. Claro, hubo épocas, hay que tener bien claro también esto, y por eso también los terroristas encuentran gente que los apoya, porque hubo épocas en las que el terrorismo fue la única salida que tuvieron ciertos sectores de la población explotados, como el caso de Estados Unidos. Es decir, para lograr la independencia de Estados Unidos, los grupos independentistas de los norteamericanos querían separar a Estados Unidos de Gran Bretaña, cometieron actos terroristas. Por ejemplo, le pusieron una bomba a un barco lleno de té en Boston. Wow. Entonces, y eso ayudó bastante a levantar la causa anti-Gran Bretaña. En el caso de España, por ejemplo, cuando el dictador Francisco Franco quería dejar a un súper reconocido criminal, que era, se llamaba Enrique Carrero Blanco. Carrero Blanco. Carrero Blanco era un reconocido criminal de la guerra civil, y él era la persona que Francisco Franco quería dejar en el poder, al abandonar el poder. Okay. Entonces el grupo terrorista ETA hizo algo que la gente, los españoles, le aplaudieron. Le metió una bomba al carro de Carrero Blanco, que el auto... Él acababa de salir de la iglesia, ese asesino. Okay. Le pusieron la bomba y el auto saltó. Fue tanto explosivo que el auto saltó y cayó del otro lado de la iglesia. Oh, Dios mío. ¿Y encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Ni los huesitos? Nada encontraron. Oh, my God. Pero eso no quiere decir que el terrorismo sea, porque después vinieron eso en Italia, un grupo llamado Brigadas Rojas que cometieron muchísimos crímenes. De terrorismo yo también te puedo contar. Te puedo contar en la historia negra de Perú, entre fines del 80 y comienzos del Sendero Luminoso mató muchísima gente en Perú, muchos peruanos murieron. Que no tenían nada que ver con estas cosas. Fue una guerra terrible, ahí fue una masacre que hicieron con la gente civil, y después cogieron de blanco también a las Fuerzas Armadas. Que la gente tiene que recordar lo del 9/11, porque para que sepa que hay que evitar que esas cosas ocurran de nuevo. O sea, cuando, por ejemplo, durante la administración de Bush, el Departamento de Defensa, el Pentágono de Estados Unidos, por atacar a los grupos talibanes, cometió crímenes. Entonces, que lo cometieron sin no adrede, porque no era la intención. Fueron lo que ellos llaman daños colaterales, pero por ejemplo, lanzaron un misil desde un avión a una boda
donde habían cientos de personas. Dios Eso mío. fue en Afganistán. Eso es horroroso. Ya. Después también lanzaron una bomba también sobre una escuela, donde había cerca de 200 niños. No. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas generan odio. Exacto. Odio de esa gente hacia los Estados Unidos. Y entonces, eso es lo que aprovechan los grupos terroristas para hacer este tipo de cosas. Que, a mi entender, ¿qué es lo que tienen que hacer los norteamericanos? Es velar porque los gobiernos de este país no cometan ese tipo de abusos. Exacto. Porque quien paga las consecuencias es el pueblo norteamericano. La población civil aquí, ¿no? Si se llena de odios otros países por el abuso que comete Estados Unidos, o sea, el blanco obviamente van a ser los norteamericanos, o la gente que vive aquí en este país. Exactamente. Bueno, no tenemos mucho tiempo ya para seguir comentando, nada más, ¿qué te digo? Tenemos el asunto de... Bueno, para terminar ya el programa, es que también en Grand Rapids se cometió el domingo por la madrugada un 10º asesinato. Sí. Mataron a un señor de 60 años de edad de nombre Jeff Matthew. God, sí. Parece que fue en la Clancy Avenue a las 2:30 de la mañana. Hasta ahora la policía de Grand Rapids no tiene sospechosos y están pidiendo a la comunidad, por favor, colaborar si alguien vio algo. Sí. Terrible el grado de violencia en el que estamos viviendo. Y esta semana fue el juicio a Harry Chang. Sí, el juicio que también cubrimos. Ustedes fueron a cubrir. Sí. Las cosas que nosotros escuchamos y vimos ahí fueron realmente escalofriantes. Este señor, no sé qué le pasó por la mente para hacer esto. Mató a esa muchacha. No se sabe todavía cómo fue asesinada Ashley Jones, se llamaba Ashley ella, Jones. porque no encuentran hasta ahora la cabeza. Entonces el médico forense, después de analizar las partes del cuerpo que pudieron encontrar, dice que pudo haber muerto de un golpe fuerte en la cabeza o de un disparo. El hecho ocurrió en diciembre del año pasado, sí. Del 2018, cuando una persona, un vecino, denunció, llamó a la policía y dijo que había en la casa de su vecino había fétido. Una bolsa negra y salía un que olor tenía fétido. sangre y tenía un color horrible. Entonces, cuando la policía fue, encontró los restos humanos. Sí, la técnica del condado de Kent que declaró ahí dice que encontró en las escaleras una caja y cuando ella lo abrió habían miembros. Ahí, o sea, fue algo realmente espeluznante. Realmente espantoso. Y entonces la muchacha Ashley estaba perdida. Ella vive en Kalamazoo. Su familia la estaba buscando frenéticamente. Dice su mamá que la buscó, incluso lo llamó a él y él fríamente le dijo que él no sabía nada, pero que no se preocupe, que ella debe estar bien. Y lo peor de este caso es que el papá y la mamá de este muchacho, el papá exacto, no de aquí, al parecer, de Halland, al parecer lo ayudaron a él a esconder los restos y de repente incluso a descuartizar a Ashley. En este momento el jurado está deliberando para ver si lo declaran culpable o inocente, pero con todas las evidencias que hay. Pero la fiscalía le hizo una oferta bastante buena a él. Le ofrecieron que si él decía dónde estaban las otras partes del cuerpo, ellos le daban una oportunidad de que fuera condenado. Entre 35 y 80 años le estaban ofreciendo. Homicidio en segundo grado, en primer grado, entonces podía salir libre en unos 40 años o 35 años, o quizás en unos 20 años con 35 era como mínimo 35, máximo 80, era eso. Porque el resto es cadena, o sea, el otro es cadena perpetua. Pero después de cierto tiempo también puede pedir una audiencia para ver si puede tener libertad condicional. Sí, podía pedir la audiencia cuando se cumplen los 35. Pero entre 35 a cadena perpetua. Claro, entonces yo creo que ahora el muchacho, él se condenó él mismo porque lo van a condenar a cadena súper perpetua. No, yo no sé, cuando fuimos al juicio, yo lo veía él una persona muy seria, muy fría, o sea, sin sentimiento. Mostraban las fotos, mostraron la chaqueta de Ashley que habían encontrado tejido ahí. Y él, como si nada, o sea, ni siquiera se inmutaba. Eso pasa en todos los casos también, en todos los casos criminales que nosotros hemos cubierto, siempre vemos esto, que estos criminales, tú lo ves sentado ahí al lado de su abogado, muchas veces con saco y corbata. Sí, como si nada. Y muy serio, como si nada. Sí, bueno, nosotros teníamos nuestras hipótesis aquí, que si no se acogió a lo que el fiscal le ofreció, fue porque de repente los padres están sumamente
se me fue la palabra, Sí. bueno, saben todo, participaron del Sí. desmembramiento. A los padres de él, tú dices. Sí, Ajá. participaron del desmembramiento, del Sí. descuartizamiento, y él no quiere por Inculpar eso a los inculparlo. padres. O para mí, segundo, es que él quiere fama, salir en todos los periódicos, y él ya no va a perder nada, porque igual lo van a encontrar culpable. Todas las pruebas apuntan a que él hizo eso. Claro, imagínate. Bueno, esperamos Bueno. que se haga justicia para Ashley Young y que su familia Que se dé un pueda... ejemplo para que esas cosas no vuelvan a Sí, ocurrir. la familia pueda tener algo de consuelo en eso que... Bueno, Calabán, esperamos que no pase otra tormenta, que no es tornado, sino tormenta. Y que nuestros queridos televidentes también y lectores entiendan que tienen que informarse por los medios correctos. Entonces, y tomar las medidas, la precaución. No vale la pena alarmar a la población de esa manera. O sea, hay que saber informar y llevarse de instituciones serias, que son las que nos informan y nos dan los datos de lo que realmente sucedió. O sea, Correcto. Bueno, no tenemos tiempo para más, señores. Ya saben, busque su ejemplar del Vocero Hispano, que está en todas las tiendas de Grand Rapids, está también en algunas oficinas preferidas o favoritas. Está también en una caja allá afuera en el periódico. Lo pueden encontrar también en internet. En nuestra página de Facebook, Instagram, también Twitter, o si no, visitar nuestro website www.elvocerous.com. O llaman a Eddie aquí a la oficina, que ella le lee la noticia por teléfono. Nos vemos la próxima semana, en esta semana.